Me senté en el auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, rodeada por el murmullo de las familias orgullosas y el roce de las togas de graduación. Tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre mi regazo, como si solo así pudiera contener la oleada de emociones que me atravesaba, pero mis ojos no se apartaban de él. Allí estaba mi hijo, mi Miguel, de pie en el escenario, con el nombre pronunciado en voz alta y recibido con un aplauso que estremeció las paredes centenarias del salón. Llevaba la banda roja de honor sobre los hombros, y por un instante sentí que se me detenía la respiración. Era mi niño, el mismo al que había acunado entre el miedo y el silencio, convertido ahora en un hombre que el mundo entero no podría ignorar. El rector le estrechó la mano y le entregó el diploma, un pergamino enrollado y atado con una cinta que a mis ojos no era un simple papel, sino un cetro. Miguel había sido de los mejores de su promoción. Ningún otro había mantenido notas tan impecables. Los profesores murmuraban sobre su futuro con admiración, y ya había empresas que lo rondaban, incluso instituciones en el extranjero. Escocia, me dijeron, un programa de ingeniería genética que podría lanzarlo directo a la primera línea de la investigación científica. El futuro se abría amplio ante él, y mientras el público se levantaba en pie, aplaudí hasta que mis palmas me ardieron. Sin embargo, bajo ese orgullo latía un peso imposible de ignorar. Mi sonrisa permanecía fija, pero dentro de mí sentía el dolor de lo que estaba por venir. En menos de una semana ya no sería la señora Álvarez. 20 años de matrimonio con Tomás se disolverían en un juzgado, reducidos a tinta sobre un papel, como si no hubieran consumido décadas de mi vida. La ironía era cruel. En la misma semana en que la vida de mi hijo comenzaba, la mía se quebraba. Tomás estaba sentado unas filas más atrás. Rígido en su traje, con los brazos cruzados, parecía cumplir con una obligación más que compartir una alegría. Nunca había aplaudido a Miguel como yo. Jamás lo había mirado con la ternura que yo llevaba tatuada en el alma. Para él, Miguel nunca fue ni sería su hijo. Lo había tolerado, había coexistido con él, pero la aceptación nunca llegó. Podía sentir su distancia como una corriente fría recorriéndome la espalda, incluso ahora, como si la brecha entre nosotros se hubiera convertido en un abismo imposible de cruzar. Y aún así, durante 20 años intenté tender un puente. Me convencí de que si trabajaba más, si amaba con más fuerza, si mantenía la casa en orden, si sostenía nuestras vidas con puntadas firmes, algún día Tomás se ablandaría. Pero los hombres como él no cambian. Sus silencios se hicieron más densos, sus ausencias más largas, hasta que la verdad salió a la luz. Otra familia, otro hijo, una vida secreta corriendo en paralelo a la nuestra. Aquella tarde no sentí ira, aunque hubiera sido lo lógico. Sentí cansancio. Un cansancio que se mete en los huesos y susurra que ya no vale la pena luchar batallas que nunca podrán ganarse. Me aferré a Miguel, mi ancla, mi única certeza, mi triunfo incuestionable. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se volcó hacia el patio exterior. El sol iluminaba los muros de ladrillo rojo, las cámaras destellaban mientras las familias se reunían para las fotos. Miguel vino corriendo hacia mí, con el diploma aún en la mano y las mejillas enrojecidas por la alegría. Me rodeó con sus brazos, y lo estreché tan fuerte que creí que jamás podría soltarlo. En ese abrazo encontré la fuerza para sonreír en medio de la tormenta. Pero por encima de su hombro lo vi a él, a Tomás, observándonos con un rostro inescrutable, ya distante, ya ajeno. Y fue en ese instante cuando lo comprendí con una claridad casi dolorosa. Aquel capítulo de mi vida estaba terminando. Una puerta se cerraba, pero tal vez, solo tal vez, otra se estaba abriendo. Y por primera vez en años me sentí preparada para atravesarla. Tenía 17 años cuando conocí a Daniel Serrano. Yo era la hija obediente de una familia tradicional de Madrid, la que sacaba buenas notas, la que nunca cuestionaba el camino que mis padres habían trazado para mí: estudiar, graduarme, casarme con alguien respetable. Vivíamos en un piso modesto en el barrio de Chamberí, donde la vida se medía en rutinas discretas y en la importancia de mantener la apariencia intacta. Mis padres eran de esas personas que valoraban más el que dirán que la verdad. Y entonces apareció él. Daniel no era nada de lo que mis padres soñaban para mí. Venía de una familia rota, de un barrio donde las calles se enseñaban más rápido que los libros. Tenía la mirada oscura y desafiante, la risa contagiosa, una energía que parecía incendiar cualquier lugar al que entraba. No pedía permiso, no pedía perdón. Y, aún así,
Conmigo era distinto. Me hacía sentir vista, importante, viva de una manera que nunca había conocido. Estar con él era como acercarse demasiado a una hoguera. Me daba calor, pero también podía consumirlo todo. Recuerdo la primera vez que me defendió. Fue detrás de unos garajes, una noche en la que yo había escapado de casa para verlo. Un chico de un grupo rival me acorraló, con palabras sucias que me helaron la sangre. No tuve tiempo de reaccionar. Entonces Daniel apareció. No dudó ni un segundo. Se lanzó contra él como un halcón protegiendo lo suyo. Vi el brillo de una navaja, escuché el crujido sordo cuando Daniel le torció el brazo, y después, el silencio. El chico no volvió a levantarse. Tenía solo 18 años. Lo llamaron exceso de legítima defensa. Pero en España, como en tantos lugares, la ley no se dobla para los chicos de barrios humildes. En cuestión de semanas fue sentenciado. Yo lo vi marcharse esposado, con la cabeza erguida, mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo del juzgado. Afuera, yo me quedé abrazando un secreto que apenas estaba comenzando a crecer en mi vientre. El embarazo era mi condena silenciosa. Mis padres jamás lo habrían aceptado. Mi padre, contable serio, mi madre, maestra de infantil, ambos vivían pendientes de la reputación. Yo sabía que aquella noticia los destrozaría. Así que lo oculté. Me ajustaba la ropa hasta que me faltaba el aire, saltaba comidas para disimular el abultamiento y me refugiaba en los libros para distraerme del mareo constante. Llevaba mi secreto como si fuera contrabando escondido bajo la piel. Mientras tanto, escribía cartas a Daniel. Le contaba cada detalle de mis días, mis miedos, mis náuseas, mis planes para un futuro en el que los tres estaríamos juntos. Y sus respuestas, aunque pocas, eran como oxígeno. Escribía con lápiz, en hojas de cuaderno, con frases breves, casi infantiles. Cuenta los días hasta que salga. Protege a nuestro bebé. Vive por los dos. Nunca habló de la cárcel. Nunca me dejó ver la oscuridad que lo rodeaba. Aún desde dentro, intentaba protegerme. Pero un día las cartas dejaron de llegar. Al principio pensé que era un retraso. Luego supe la verdad, no por él, sino por un interno que conocía a su familia. Un accidente, dijeron. Resbaló en las duchas de la prisión, se golpeó la cabeza contra un banco y no despertó más. Ni un funeral público, ni una tumba a la que llevar flores. Solo silencio. Daniel había desaparecido como si nunca hubiera existido. Yo me quedé con la herida abierta y el peso insoportable de la vida creciendo dentro de mí. Daniel, el chico que me había cargado sobre su espalda corriendo por las calles vacías, el que me había hecho sentir invencible, me había dejado sola frente a un mundo que no perdonaba ni la juventud ni los errores. Una parte de mí se enterró con él ese día, aunque nunca tuve un lugar donde llorarlo. Y con cada latido de mi corazón, sentía que su ausencia se clavaba más hondo, como una sombra imposible de disipar. La noche en que mi cuerpo decidió que ya no podía esconder más mi secreto, me encontraba en los pasillos de una residencia universitaria, preparando apuntes para los exámenes de acceso. Un dolor agudo, brutal, me partió en dos. Recuerdo cómo el suelo giraba bajo mis pies y los dedos se me aferraban a la pared buscando sostén. Un estudiante mayor me vio y gritó: «Está de parto». De pronto había manos por todas partes, libros metidos a la carrera en una mochila, un taxi que nos llevó a toda prisa a una clínica privada de Madrid, una de esas que no figuraban en los folletos elegantes, donde iban las chicas que no tenían papeles, ni familia, ni quien las defendiera. El lugar olía a lejía vieja y sopa rancia. Las paredes estaban amarillentas, las luces parpadeaban con cansancio. No era el hospital pulido que aparecía en la televisión. Era el sitio al que iban las que sobraban, las que nadie quería ver. Allí me recibieron sin hacer demasiadas preguntas, y cuando apenas logré balbucear «no hay nadie que me acompañe», la expresión de las enfermeras se endureció. Me llevaron a una sala pequeña con 2 camas metálicas y unas sábanas ásperas. Fue allí donde la conocí. En la cama contigua, con una melena rubia que le caía enredada sobre los hombros, estaba Victoria Campos. No parecía pertenecer a ese lugar. Tenía el porte de alguien que había vivido entre lujos, pero también la mirada dura de quien ya no esperaba nada de nadie. Con un gesto altivo, se presentó casi con una sonrisa de burla. «Soy Victoria».
Mis padres me dieron una maleta con dinero y me mandaron aquí para que el problema se resolviera solo. Su voz destilaba amargura. Yo, en cambio, no tenía nada. Ni dinero, ni maleta, ni siquiera una mano que apretara la mía en medio del dolor. Las contracciones me destrozaban, cada oleada era un cuchillo. Y después, el silencio. Cuando por fin terminó, cuando la sangre y el sudor ya me habían dejado sin fuerzas, esperé el llanto que había soñado escuchar durante meses. Pero lo único que llegó fue un silencio insoportable. Una enfermera levantó el pequeño cuerpo y murmuró con frialdad: «No respira». Mi hijo, el hijo de Daniel, no había abierto los ojos al mundo. Sentí que el alma se me rompía. Quise gritar, pero la voz se me quebró en la garganta. Lloré con los labios secos, suplicando a esa enfermera que hiciera algo, lo que fuera. Pero ella solo negó con la cabeza. Mi bebé fue colocado en un rincón, en un Moisés frío, como si no hubiera significado nada. Entonces, la voz de Victoria irrumpió en la oscuridad. Ella había dado a luz unas horas antes a un niño sano, fuerte, que había llorado con fuerza desde el primer segundo. «Mírate», me dijo en un susurro, observándome con esos ojos filosos. «No tienes papeles, ni familia, nadie esperándote afuera. Nadie luchará por ti». Quise pedirle que callara, pero no me salían las palabras. Ella miró hacia su bebé y luego hacia el mío, inmóvil, y pronunció lo impensable: «Llévate al mío». Al principio creí haber oído mal. Pero lo repitió, esta vez despacio, con una calma inquietante: «Quédate con él. El tuyo no volverá, pero este sí tiene futuro contigo. Yo no lo quiero. Mi familia nunca lo aceptará. Ellos creerán que murió, como el tuyo». Sacudí la cabeza, las lágrimas nublándome la vista. «Eso es una locura». Pero ella insistió: «No lo es. Lo que es una locura es dejarlo condenado conmigo. Tú lo cuidarás. Tú lo amarás. Hazlo». El mundo alrededor parecía haberse detenido. Vi a la enfermera pasar de largo, sin mirar, como si supiera y prefiriera ignorar. No había pulseras identificativas, ni controles de seguridad. Era como si ese lugar existiera fuera de la ley y del tiempo. Yo miraba a mi hijo muerto y sentía que se me desgarraba el corazón. ¿Cómo podía salir de allí con las manos vacías? ¿Cómo vivir sabiendo que nunca volvería a escuchar su risa? Lloré, pidiéndole perdón a ese niño que nunca respiró, prometiéndole que jamás lo olvidaría. Y entonces, con manos temblorosas, toqué al bebé de Victoria. Sus deditos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, vivos. Y algo dentro de mí se quebró y se soldó al mismo tiempo. Antes del amanecer, bajo la mirada cansada de las enfermeras, los dos Moisés fueron intercambiados en silencio. Nadie preguntó, nadie registró nada. En los documentos del registro civil figuraba yo como la madre. En el mundo oficial, ese niño era mío. Lo llamé Miguel. Y en ese momento comenzó la mentira más grande y a la vez el amor más verdadero de toda mi vida. Con los años comprendí que, después de aquella noche en la clínica, no había espacio para la ingenuidad. Ya no era la muchacha que soñaba con un futuro junto a Daniel. Me había convertido en madre, con un bebé en brazos y un secreto tan frágil como peligroso. Necesitaba estabilidad, un nombre, una fachada que protegiera a Miguel de las miradas inquisitivas y de las preguntas imposibles de responder. Fue entonces cuando apareció Tomás Álvarez. Lo conocí en una reunión organizada por unos vecinos. Era bombero, un hombre fuerte, de presencia firme, respetado por la comunidad casi por inercia. Tenía la mirada clara, pero su voz transmitía una frialdad que helaba. No era un hombre de palabras dulces ni de gestos románticos. Una noche, cuando ya había pasado un tiempo desde nuestro primer encuentro, me lo dijo sin rodeos: «No lo amaré como propio, pero estaré y proveeré. No le faltará techo, ni comida, ni apellido». No fue una declaración de amor. Fue un trato. Y yo, rota por dentro y con Miguel en brazos, acepté. No porque lo deseara, sino porque en ese momento me parecía la única manera de asegurar un futuro para mi hijo. Nos casamos sin flores, sin promesas, sin la ilusión que debería acompañar un matrimonio.
El día que firmamos en el registro civil sentí más el peso de un contrato que la alegría de un nuevo comienzo. La vida con Tomás fue exactamente eso, un contrato. Compartíamos techo, comidas y rutinas, pero nunca un verdadero vínculo. Durante los primeros años intentamos tener un hijo en común. Visitamos médicos, especialistas, clínicas privadas. Pasamos por análisis interminables, tratamientos fríos y salas de espera donde la esperanza se deshacía poco a poco. No hay razón para que no conciban, decían los médicos. Pero mes tras mes, el silencio del hogar se imponía. Cada prueba negativa era una grieta más en el muro ya resquebrajado de nuestro matrimonio. La frustración de Tomás pronto se transformó en distancia. Sus ausencias se hicieron más largas, sus excusas más vagas. Yo sospechaba, y con el tiempo lo confirmé, había construido otra vida lejos de la nuestra, otra mujer, otro hijo. Una segunda familia corriendo en paralelo, como si la nuestra no le bastara. Curiosamente, no sentí furia. Para odiar a alguien hace falta energía, y toda la mía estaba volcada en Miguel. Me aferré a mi papel de madre con una determinación férrea. Enseñaba inglés en academias del barrio, daba clases particulares por las tardes, traducía documentos para empresas que necesitaban negociar en el extranjero. El dinero no era abundante, pero suficiente para darle a Miguel lo que necesitaba: libros, excursiones, la posibilidad de soñar más allá de nuestras paredes. Cada sonrisa suya era un triunfo contra la tristeza, cada logro escolar un recordatorio de que mis sacrificios no eran en vano. Mientras Tomás se convertía poco a poco en un huésped más que en un compañero, Miguel llenaba cada rincón de mi vida con su risa, su curiosidad, sus ganas de aprender. Si alguna vez me pregunté por qué acepté aquel matrimonio sin amor, la respuesta siempre estaba frente a mí: porque Miguel lo merecía todo. Y aunque mi vida con Tomás carecía de ternura, yo había encontrado en mi hijo una razón suficiente para resistir. 2 décadas pueden parecer una vida entera, y en cierto modo lo fueron. 20 años de matrimonio sin calor, solo sostenido por la rutina y las apariencias. Con Tomás, la casa se convirtió en un espacio donde el silencio pesaba más que las palabras. Compartíamos la mesa, los pasillos, la cama incluso, pero nunca el alma. Éramos 2 extraños unidos por un papel y un techo, atrapados en una farsa que a nadie más parecía importar. Me refugié en mi trabajo como profesora de inglés. Empecé dando clases particulares en mi propio salón, rodeada de diccionarios y tazas de café frío. Luego llegaron las academias, las traducciones para empresarios que necesitaban negociar contratos en el extranjero, y poco a poco logré construir una reputación. La gente me veía como la mujer que podía hacer que un adolescente leyera a Dickens en el idioma original, la que conseguía que un ejecutivo se defendiera en una reunión internacional. No ganaba fortunas, pero lo suficiente para sostener a Miguel y abrirle caminos. Miguel se convirtió en el centro de mi mundo. Con cada peseta, con cada euro ahorrado, le compraba libros, le pagaba campamentos de verano en la sierra, cursos de idiomas, viajes escolares. Quería que su vida estuviera marcada por oportunidades y no por carencias. Verlo con la mochila al hombro, sonriendo, me daba fuerzas para seguir, aunque por dentro me sintiera desgastada. Cada logro suyo era una victoria también mía. Mientras tanto, Tomás seguía allí, presente y ausente al mismo tiempo. Su trato conmigo era correcto, casi burocrático, pero carente de afecto. No había golpes ni gritos, pero tampoco abrazos ni palabras de aliento. Era como convivir con una sombra que se materializaba para cumplir con las obligaciones mínimas y luego desaparecía, dejando tras de sí un vacío helado. Yo sabía que tenía otra vida, otra familia. Pero decidí no gastar mis fuerzas en reclamar lo que nunca iba a ser mío. El secreto que cargaba, aquel pacto sellado en la clínica de Madrid, nunca dejó de pesarme. Cada vez que Miguel me sonreía, cada vez que escuchaba su risa, sentía la punzada de la verdad escondida. Él no sabía nada, y yo no podía decirlo. Guardaba aquel silencio como se guarda una herida mal cerrada, una que nunca cicatriza del todo. A veces me preguntaba si algún día podría perdonarme. Sin embargo, fue precisamente ese secreto el que me hizo aferrarme más a él. La maternidad, en mi caso, no era solo instinto, era supervivencia. Miguel era mi redención, la prueba de que podía dar amor aunque estuviera construyendo mi vida sobre una mentira. Él era el motivo por el que me levantaba cada mañana,
el motor de mi resistencia en un hogar donde nada florecía. 20 años pasaron así, cenas en silencio, cumpleaños celebrados con gestos corteses, veranos en los que Miguel era mi única compañía real. Desde afuera, cualquiera habría pensado que teníamos un matrimonio estable, respetable. Pero por dentro, yo me sentía una invitada perpetua en mi propia casa. Y sin embargo, cada vez que veía a Miguel crecer, aprender, avanzar, comprendía que todo sacrificio había valido la pena. El Juzgado de Familia de Madrid Centro era un edificio sobrio, con muros que parecían más viejos que la justicia misma. Aquel día me senté frente a una mesa larga, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón retumbando en mi pecho. No era la primera vez que entraba a un tribunal, pero nunca me había sentido tan expuesta, tan reducida a un expediente de papeles y firmas. A mi lado no había nadie. Miguel me había ofrecido acompañarme, pero lo rechacé. «Este no es tu peso», le dije. Y tenía razón, su vida apenas comenzaba, la mía estaba desmoronándose. En el otro extremo de la mesa estaba Tomás Álvarez, impecable en su traje gris, como si estuviera en una negociación comercial y no en el entierro de 2 décadas de matrimonio. Su gesto era frío, casi mecánico. No había rastro de tristeza ni de duda en su mirada. Para él, aquello era solo un trámite más. El abogado de Tomás fue el primero en hablar. Con la precisión de un bisturí, desplegó documentos, fechas, firmas notariales. Yo esperaba reproches, acusaciones, incluso mentiras sobre mí. Pero lo que sacó de su carpeta me golpeó con la fuerza de una traición silenciosa. Puso sobre la mesa una escritura de propiedad, legal y sellada. El piso en el que había vivido 20 años, el lugar donde Miguel había dado sus primeros pasos, donde colgamos dibujos escolares en la nevera y armamos el árbol de Navidad cada diciembre, no nos pertenecía. El inmueble, dijo el abogado, con la voz seca, figura a nombre de la señora madre de mi cliente, doña Carmen Álvarez. Mi representado nunca fue el titular. Sentí que el aire me abandonaba. Cada rincón de aquel piso había sido parte de mi historia, de mis luchas, de mis noches en vela. Yo lo había limpiado, cuidado, decorado con mis propias manos. Pero en el lenguaje frío de la ley, yo no era nadie allí. No tenía derechos. El juez levantó la vista, ajustándose las gafas. Su voz sonó distante, como si hablara de otra mujer. A la disolución de este matrimonio, la señora Morales no conserva ningún derecho sobre la vivienda. Se concede un plazo de 1 mes para abandonar el domicilio. 1 mes. 30 días para empaquetar 2 décadas de vida. Las palabras retumbaron como un martillazo en mi pecho. Miré a Tomás, buscando, aunque fuera un destello de humanidad, una chispa de remordimiento. Pero él solo me sostuvo la mirada con frialdad. Y entonces habló, con esa voz suya que siempre sonaba más a sentencia que a diálogo. «No lo hagas más difícil, Teresa. Empaca tus cosas y vete. No lo hagas más difícil». Como si no hubiera sido bastante difícil soportar 20 años de indiferencia, de ausencias, de silencios que pesaban más que cualquier grito. Como si mi juventud, mis esfuerzos, mi lealtad, no contaran. Todo reducido a cero con una frase y un papel timbrado. El mazo del juez golpeó, sellando el final de mi matrimonio. Y con él, también el fin de la ilusión de haber tenido alguna vez un hogar compartido. Salí del tribunal sintiendo que me habían vaciado, que la nada se extendía bajo mis pies. Pero en medio de ese vacío, algo dentro de mí comenzó a arder. Ya no tenía casa, ya no tenía matrimonio, ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer se queda sin nada, también pierde el miedo. El secreto que había guardado por 20 años, aquel que había enterrado bajo capas de silencio, latía con más fuerza que nunca. No podía seguir ocultándolo. No quería seguir viviendo encadenada a esa mentira. Mientras el sol de Madrid me golpeaba el rostro a la salida del juzgado, comprendí que ese despojo no era solo un final. Era también el inicio de una decisión. Había llegado la hora de enfrentar el pasado que me perseguía desde aquella noche en la clínica. Y con todo lo perdido, me quedaba lo único que podía salvarme, la verdad. Casi 1 año antes de aquel divorcio, cuando todavía fingía que mi matrimonio con Tomás tenía algún sentido, el destino me puso frente a una sombra de mi pasado. Aquella mañana de otoño me detuve en una pequeña cafetería del centro de Madrid, buscando refugio del frío y de mis propios pensamientos.
El lugar estaba lleno de estudiantes y oficinistas, con el murmullo de conversaciones que se mezclaba con el aroma del café recién molido. Y entonces la vi. Estaba sentada en una mesa junto al ventanal, envuelta en un pañuelo que le cubría la cabeza a pesar de que hacía calor. Su cuerpo parecía reducido a huesos bajo la ropa, pero en su postura aún quedaba un vestigio de orgullo. Reconocí el ángulo de su barbilla, esa manera altiva de mirar al mundo. Victoria Campos. La misma mujer que hacía 20 años había puesto en mis brazos al niño que yo había criado como mío. Dudé en acercarme. ¿Y si no me recordaba? ¿Y si su mirada me culpaba? Pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, lo supe, me había reconocido. Sonrió con una mezcla extraña de nostalgia y cansancio. Teresa Morales, dijo con la voz ronca, quebrada por los años y la enfermedad. Creí que nunca volvería a verte. Nos sentamos juntas en aquella mesa como si el tiempo no hubiera pasado, aunque en realidad nos pesaba a las dos. Durante un buen rato hablamos de banalidades. El clima, la ciudad, lo rápido que cambia Madrid. Era como si ninguna se atreviera a pronunciar la palabra que nos unía. Hasta que ella suspiró y, bajando la voz, dejó caer la verdad. Estoy enferma. Cáncer. Y el dinero no perdona, ni compra tiempo. Llevo años luchando, pero ya no hay remedio. Su sonrisa amarga me heló. He vivido rodeada de lujos, Teresa. Mis padres me lo dieron todo para tapar aquel escándalo, para enterrar la vergüenza. Casas, cuentas bancarias, viajes, todo lo acepté. Y con cada regalo me alejaba más de la verdad. Nunca quise a ese niño. Nunca tuve el valor de mirarlo como tú lo hiciste. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella me tomó la mano con dedos temblorosos. Pero tú le diste lo que yo no. Le diste un hogar, un apellido, una vida. Lo convertiste en un hombre al que he observado de lejos, en secreto. Sí, Teresa. Lo he visto. He visto a Miguel. Y es brillante, bondadoso, todo lo que yo jamás hubiera podido darle. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. El secreto que había llevado como una carga se transformaba, en boca de ella, en una bendición. No sé si fue lo correcto aquella noche, prosiguió con la voz quebrada, pero ahora lo sé, fue la única decisión acertada que tomé. Él era tuyo desde el primer momento. Victoria se recostó en la silla, agotada. Entonces me habló de un documento. He hecho testamento ante notario. Cuando ya no esté, la villa en Málaga, la que da al Mediterráneo, será tuya. También cuentas, inversiones. No me lo discutas. Es lo único justo que puedo hacer antes de irme. Miguel merece un futuro que yo no sabría darle. Y tú mereces, al fin, un poco de paz. No pude responderle. Apenas logré apretar su mano mientras las lágrimas caían sin control. Por primera vez en 20 años, alguien más compartía conmigo el peso de esa decisión. Al despedirnos, me miró fijamente, con los ojos húmedos pero firmes. Lo hicimos bien, Teresa. Ese muchacho es la prueba. Poco tiempo después llegó la noticia de su muerte. Un obituario breve en el periódico, apenas unas líneas que resumían una vida entera. Cuando lo leí, recé en silencio por la muchacha altiva que conocí en aquella clínica y por la mujer cansada que me regaló sus últimas palabras en aquel café. Sabía que nunca volveríamos a vernos, pero también que nuestro vínculo jamás se rompería. Un niño vivo, un destino compartido y un secreto que nos había unido para siempre. El otoño avanzaba en Madrid cuando un abogado llamó a mi puerta. Llevaba un maletín de cuero y una expresión seria, casi solemne. Apenas crucé su mirada, supe lo que venía a anunciarme. Victoria Campos ya no estaba en este mundo. Había muerto discretamente, como había vivido después de aquel pacto, en silencio, rodeada de secretos y dinero. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Miguel estaba en la universidad, así que escuché sola las palabras que parecían demasiado pesadas para mis oídos. El abogado desplegó varios documentos, perfectamente ordenados, y me los fue explicando con la frialdad de alguien acostumbrado a trámites de herencias. La villa en Málaga Costa del Sol, cuentas bancarias, inversiones. Todo estaba a mi nombre. La señora Campos insistió en que usted recibiera directamente los bienes. No hay condiciones.
Fue su última voluntad. Firmé temblando, sin apenas asimilarlo. El dinero y la casa eran lo de menos. Lo que realmente pesaba en aquel momento era la certeza de que ya no podía seguir callando. El secreto de 20 años me ardía en el pecho, como si la muerte de Victoria hubiera derrumbado la última barrera que me quedaba para sostener la mentira. Esa misma tarde, cuando Miguel regresó a casa cargado de libros, lo llamé a la sala. No supe cómo empezar. Él me miró con preocupación, porque rara vez mi voz temblaba de esa forma. «Mamá, ¿qué pasa?», me preguntó, dejando los libros sobre la mesa. Respiré hondo. Las palabras salieron como cuchilladas, desordenadas al principio, pero imposibles de detener. Le hablé de Daniel Serrano, el amor de mi juventud, el hombre que había defendido mi vida y que murió en prisión. Le conté cómo quedé embarazada, cómo llevé mi secreto en silencio y cómo aquella noche en la clínica había dado a luz a un hijo que nunca respiró. Cuando dije esas palabras, mis labios se quebraron. Vi los ojos de Miguel agrandarse, llenos de incredulidad. Pero no me detuve. Le conté la oferta de Victoria, el intercambio de cunas, la firma en los papeles de nacimiento, el nombre que escribí con la mano temblorosa, Miguel Morales. Cada frase era como arrancarme una capa de piel, como desenterrar una tumba dentro de mí. Al terminar, la habitación quedó en silencio. No se escuchaba más que mi respiración entrecortada y el latido furioso de mi corazón. Miguel no dijo nada durante unos segundos que me parecieron eternos. Yo lo esperaba todo: rechazo, enojo, incluso odio. Había temido este momento por 20 años. Pero entonces se levantó despacio, cruzó la sala y se arrodilló a mi lado. Me envolvió en un abrazo fuerte, tan fuerte que me rompió las defensas. «Mamá», susurró con voz firme, «tú siempre has sido mi madre. No me importa la sangre. Me criaste, me diste todo lo que soy. Eso es lo único que cuenta». Me aferré a él, llorando como no lloraba desde que era una muchacha. El peso de 2 décadas de silencio se disolvió en sus brazos. No había reproche en sus palabras, solo certeza. El miedo que me había consumido se convirtió en alivio. Miguel acarició mi cabello y añadió con ternura: «No me debes disculpas. Me diste una vida, me diste amor. Eso vale más que cualquier verdad tardía». En aquel instante, comprendí que el secreto ya no nos separaba. Que mi hijo me había elegido, no por azar ni por obligación, sino por amor. Y por primera vez en 20 años, pude respirar libre, sin cadenas. Los meses después de mi confesión pasaron como un río sereno que, tras años de turbulencias, finalmente encontraba su cauce. Miguel, libre de dudas y resentimientos, caminaba con la cabeza más alta que nunca. Y pronto, la vida me regaló una nueva alegría: su boda con Emily, la joven que lo había acompañado en los años de estudio, la que lo sostuvo incluso cuando mi mundo se derrumbaba en el juzgado. La ceremonia fue sencilla, en una pequeña iglesia cerca del Parque del Retiro. El sol de primavera entraba a través de los vitrales, tiñendo el aire de colores cálidos. Yo estaba sentada en primera fila, con el corazón a punto de estallar. Ver a Miguel, mi hijo, deslizar el anillo en la mano de Emily con las manos temblorosas fue como revivir todo el camino que habíamos recorrido juntos. Desde aquella primera vez que lo abracé en la clínica, hasta las noches de estudio interminables y las batallas silenciosas de nuestra vida familiar. En su mirada había amor, determinación y una promesa de futuro. Cuando los vi salir tomados de la mano, rodeados de aplausos, sentí que el círculo se cerraba. No necesitaba nada más. Él había encontrado a alguien con quien construir lo que yo nunca tuve, un hogar de verdad. Meses después, la noticia que transformó todo: Emily esperaba un bebé. El día que nació mi nieta, el tiempo pareció detenerse. Cuando la enfermera me la entregó, envuelta en una manta blanca, sus diminutos dedos se aferraron a los míos con una fuerza insólita. Lloré sin pudor. En ese instante, recordé al hijo que perdí en aquella clínica, al pacto con Victoria, a los años de silencio. Pero esta vez el llanto no era de culpa ni de dolor, era de gratitud. La vida, cruel y generosa a la vez, me permitía abrazar a la hija de mi hijo, a la continuación de todo lo que había amado y protegido. Poco después, nos trasladamos a la villa en Málaga, en la Costa del Sol, la misma que Victoria había dejado en su testamento. Al llegar, el aire estaba impregnado del olor a jazmín,
y las persianas azules se mecían suavemente con la brisa marina. La casa se alzaba sobre una colina, con las olas del Mediterráneo extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Por primera vez en mi vida, sentí que llegaba a un verdadero hogar, no a un techo prestado ni a un lugar marcado por ausencias. 3 generaciones bajo un mismo techo. Miguel y Emily, riendo mientras acomodaban muebles, la pequeña llorando en la madrugada, su llanto transformando el silencio en música de vida, yo caminando descalza por el patio de piedra, respirando la sal del mar con el corazón ligero. Las tardes eran un regalo. Nos sentábamos en la terraza mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo de oro el cielo y el agua. Emily tarareaba canciones suaves mientras preparaba la cena, Miguel jugaba con la bebé en el jardín, y yo simplemente observaba, dejando que la felicidad me llenara hasta las lágrimas. De Tomás no volví a saber nada. Ninguna llamada, ningún reclamo, ninguna sombra de su presencia. Y, sorprendentemente, no sentí rencor. Lo que había perdido con él nunca fue real, ni amor, ni complicidad. Ahora, rodeada de risas, de cariño verdadero, comprendí que lo único que importaba era esto: haber encontrado, al fin, un lugar donde pertenecer. En las noches de calma, cuando arrullaba a mi nieta y escuchaba las olas golpear suavemente contra la costa, me descubrí sonriendo en silencio. Por primera vez, ya no había secretos que me desgarraran ni miedos que me encadenaran. Tenía a mi hijo, a su familia y un hogar lleno de vida. Y en lo profundo de mi corazón supe que, después de tantas batallas, había alcanzado la paz que siempre busqué. La villa en Málaga se había convertido en un refugio. Cada día amanecía con el rumor de las olas y el canto de las gaviotas, y cada noche se apagaba con la risa de mi nieta resonando por los pasillos. Creí que ya lo tenía todo: a Miguel, a Emily, a esa niña que me recordaba que la vida podía reinventarse. No imaginaba que el destino aún tenía guardado para mí un último regalo. Una tarde cualquiera, un amigo de la familia me habló de un hombre que buscaba clases privadas de inglés. Quería perfeccionarlo para poder trabajar con clientes extranjeros. Acepté sin pensarlo demasiado. Daba clases desde hacía años, pero ahora lo hacía sin la presión de mantener un hogar a solas, solo por placer. El día que abrí la puerta para recibirlo, sentí que el aire se me detenía un instante. Se llamaba Samuel Green. Llevaba el rostro marcado por cicatrices que hablaban de un pasado difícil, quizá de fuego, de accidentes que dejan huellas imborrables. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Tenían la misma chispa clara, intensa, que había visto en Daniel Serrano cuando yo tenía 17 años. No era un parecido físico, sino algo más profundo, esa luz que atraviesa el dolor y sigue brillando. Al principio, nuestras lecciones fueron formales. Yo corregía su pronunciación, le explicaba frases idiomáticas, él escuchaba con una paciencia admirable. Pero poco a poco descubrí en él una mente ávida de aprender, un hombre que había sufrido pero que no se había rendido. Su risa era áspera, rota por los años, y sin embargo me envolvía con una calidez inesperada. No fue un amor que irrumpiera con la violencia del pasado, no hubo fuegos artificiales ni noches de vértigo. Con Samuel todo llegó despacio, como la marea que sube sin que uno lo note, hasta que un día descubres que el agua te rodea por completo. Me hacía preguntas simples pero profundas. ¿Qué significa para ti el hogar? ¿Qué palabra en inglés usas para esperanza? Yo respondía, y en esas respuestas iba desnudando mi alma sin miedo. Un día lo invité a cenar en la villa. Emily preparó pasta, Miguel abrió una botella de vino, y Samuel se sentó a la mesa junto a nosotros. Al principio observó en silencio, como si no quisiera perturbar la armonía familiar. Pero pronto su sonrisa se unió a las nuestras, su voz se mezcló en la conversación, y comprendí que también había un sitio para él allí. Cuando lo vi pasarle pan a mi nieta, con una ternura que parecía surgirle natural, algo en mi interior se abrió. La vida no me devolvía a Daniel. Eso era imposible. Pero me estaba mostrando que aún podía amar, que todavía podía compartir mi camino sin miedo, sin secretos. Samuel no intentaba reemplazar lo perdido, sino caminar a mi lado, aceptando cada cicatriz de mi historia. Esa noche, al arrullar a mi nieta hasta que cerró los ojos, pensé en la muchacha que había sido a los 17 años, sola en una clínica gris, convencida de que su vida terminaba antes de empezar. Si pudiera hablarle, le diría que sobrevivir era solo el primer paso. Que después de la culpa, de las pérdidas y de los secretos, podía venir algo más.
Amor sereno, libertad verdadera. Hoy sé que no tengo que esconderme. No hay nada que temer ni que callar. Samuel me mira con los ojos limpios de reproche, Miguel me abraza con el orgullo de un hijo que elige a su madre, Emily me sonríe con complicidad, y mi nieta llena de risas los espacios que antes fueron silencio. La vida me enseñó con dureza que no siempre se elige lo que se pierde. Pero ahora entiendo que sí se puede elegir cómo se vive después. Y yo elijo esto, vivir sin secretos, con amor y con libertad. Porque mi historia no terminó a los 40, ni en un juzgado, ni en el silencio de un pacto. Mi historia, de verdad, apenas está comenzando.